Buenos días, Bolívar. Gracias por estar en clase. Recuerda, por favor, que debes habilitar tu micrófono y tu cámara en la parte superior izquierda en el candado para que puedan acceder al audio y si tienes alguna inquietud, con muchísimo gusto. Esperemos 2 minutitos para iniciar la clase. Veamos si alguien más conecta. Bueno, voy a dar por iniciar esta clase. Sí, por favor, Bolívar, ingresa nuevamente. Ya, perfecto, Bolívar. Estás de nuevo conectado. Voy a iniciar clase. Me gustaría saber, Bolívar, si tienes alguna inquietud, algún tema en particular que te gustaría tomar dentro de esta clase, o voy al resumen de la unidad. Buenos días. No hay ningún problema Bueno, con el tema de hoy mismo. Muchas gracias. ok, perfecto. Bueno, dentro de la programación de estas clases, ¿sí? Dentro de la programación de estas clases, llegamos a la unidad 3 que habla de la planificación y selección del talento humano. Bueno, en la parte del sector público, como todos conocemos, todo lo que es subsistemas de talento humano se encuentra dentro de las normativas de la ley orgánica de
del servicio público, ¿no? Entonces, en este sentido, precisamente el proceso de entrada a los subsistemas de talento humano es la planificación como el conjunto de normas técnicas y procedimientos orientados a determinar la situación histórica, actual y futura del talento humano, a fin de garantizar la calidad y cantidad de los recursos en función de la estructura administrativa correspondiente. Entonces, ¿qué nos permite? Realmente el tema de planificación de talento humano está normado dentro de la administración pública y está normado a través de la estructuración de ciertos formatos en donde nosotros vamos a ir midiendo las cantidades de trabajo, cuántas personas y también nos permite la planificación del talento humano, aparte de revisar las necesidades, precisamente ver cuáles las necesidades de creación de puestos, nuevos contratos, contratos de pasantías, qué convenios podemos hacer, verificar cuántas personas vamos a jubilar dentro de un año. Por eso es tan importante planificar precisamente dentro de los aspectos de talento humano, porque dentro del sector público tenemos varias personas que entran dentro de estas características jubilables, ¿no? También aquí se puede medir cuántos traslados administrativos podemos ofertar o podemos brindar, ¿sí? Y cuántos puestos deberán ser sujetos a supresión. Esto en función también de las necesidades de las áreas, ¿no? Eso es muy importante que nosotros debemos concientizar que el trabajo se realiza en función de las necesidades y de las unidades y a esto es a donde debemos apuntar en la planificación del talento humano. Dentro de los procesos de la planificación de talento humano, nosotros encontramos el diagnóstico institucional, la determinación de la plantilla de talento humano y la optimización y racionalización, ¿no? En el diagnóstico analizamos la capacidad operativa que tiene cada unidad, ¿sí? Cuántos recursos tiene, si están de más, si hay duplicidad de funciones, si hay menos personal que se necesita para generar los productos o servicios dentro de una unidad. Entonces, esto siempre debe ser evaluado constantemente por las áreas de talento humano con la finalidad de poder realizar un diagnóstico institucional adecuado, ¿no? Determinamos entonces en función de estos diagnósticos la plantilla de talento humano, que son el número de servidores requeridos por unidad. Sí, esto puede ser en más o en menos, porque como decía, hay unidades que pueden tener mayor número de personal. Y con esto también podemos realizar la optimización y racionalización del talento humano. Y una vez que nosotros determinamos a través de una plantilla de talento humano cuántos servidores vamos a necesitar por unidad, lo comparamos con la realidad y de esa comparación con la realidad precisamente van apareciendo qué necesidades de movimiento de personal necesitamos, ¿sí? Si hay personas que se van de comisión de servicio, si habrá que habilitar o no partidas vacantes, por ejemplo, si en una unidad hay vacantes, hay 5 posiciones, 3 ocupadas y 2 vacantes, y el año anterior se lograron todos los objetivos únicamente con las 3 posiciones ocupadas, ahí de talento humano en conjunto con las áreas requirentes o las áreas funcionales deberían recomendar que se supriman esos puestos. Sin embargo, si sucede lo contrario y no lograron los objetivos y tengo 2 vacantes que estoy necesitando en la institución luego del diagnóstico que realizamos, pues entonces en ese sentido la recomendación será que se habiliten dichas vacantes para que puedan realizar un trabajo de mejor manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es el proceso básicamente de la planificación de talento humano dentro de la institución pública, que realmente también se lo realiza a nivel externo en empresas privadas, ¿sí? Es importantísima la planificación del talento humano. Otro de los aspectos que se debe observar dentro del diagnóstico institucional son los posibles crecimientos de la institución, que quiere decir si una institución va a adoptar nuevos
productos y servicios, muy probablemente el diagnóstico tiene que estar orientado al crecimiento de la institución, o si una institución tiene planificado dentro de sus procesos a través del Estado su supresión como institución, o su vinculación y fusión con otras instituciones, también habrá que realizar precisamente un diagnóstico adecuado para que no existan problemas futuros. ¿Sí? Bueno, un poquito sobre el tema de creación de puestos, de la supresión de puestos, los movimientos de personal. Se encuentra detallado dentro del material, y también como parte del material es importante que ustedes revisen siempre y estén apegados a las normativas que emite el Ministerio de Trabajo. Realmente en este punto yo no voy a entrar en detalles, porque básicamente el detalle se encuentra dentro de las normativas de planificación del talento humano. Allí se verifican los casos en los que una persona puede o no puede realizar un movimiento de personal, cuándo se puede crear una posición, cuándo se suprimen, cuáles son los casos de jubilaciones. Entonces, realmente no voy a entrar en esos detalles, debido a que la normativa es muy detallada en los aspectos que se necesitan para considerar dentro de la planificación de talento humano, y sobre las posibles casuísticas que se pueden dar a nivel de las personas, ¿sí? Me gustaría entrar ya en el proceso de selección. Bueno, el proceso de selección, igual que todos los subsistemas de talento humano, se encuentra dentro de la LOCEP, y realmente en el artículo 63, y lo definen como un conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos tendientes a evaluar la competitividad, la idoneidad de una persona para poder realizar el ingreso a una institución. Y aquí hay algo que es muy importante. Dentro del sector público tenemos nosotros establecidos ciertas normas de equidad, ¿sí? Que garantizan que hay equidad de género, de interculturalidad, la inclusión de personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria. Esto no sucede, por ejemplo, en las empresas privadas. Hay realmente una condición de tener un cierto número por ley de personas con discapacidad, mas no habla de equidad de género ni de interculturalidad como sí lo hacen las instituciones que están en el Estado, ¿no? Entonces, dentro del proceso de selección es muy importante acoger igualmente las normativas. Los procesos de selección son procesos que dentro de las instituciones públicas suelen ser auditados, en donde nosotros tenemos que tener una adecuada coordinación y planificación de los concursos de méritos y oposición, porque cuál es la forma de ingreso a una posición dentro de una institución pública? Definitivamente el concurso de mérito y oposición, o si no existen concursos para eh, posiciones temporales, pero estos ya son más denominados procesos que concursos. Esos sí son procesos de selección, en donde yo puedo dentro del mercado tomar una persona, contratarla, sin embargo no obtendrá un nombramiento definitivo dentro de la organización. La forma de entrar a una institución precisamente son los concursos de méritos y oposición, y para los cuales nosotros debemos llevar una adecuada planificación de los concursos, ejecutar todos los pasos previos que nos pide la normativa para la ejecución de un concurso, las adecuadas convocatorias, ¿sí? Entrar precisamente a los méritos y a la oposición, que ya vamos a hablar de cuál es la diferencia entre el mérito y la oposición. Y hoy por hoy se trabajan con bancos de elegibles. ¿Qué significa un banco de elegible? Es una base de datos en donde se registran personas que quedan en el segundo o tercer lugar de un concurso de méritos y oposición, y que por ley serán
de convocación prioritaria. ¿Qué quiere decir? Que si hoy yo hago un concurso de mérito y oposición y gana la persona que se encuentra en la posición 1, ¿sí? Y mañana voy a abrir un nuevo concurso de mérito y oposición para el mismo cargo dentro de la institución, pues la persona que quedó en segundo lugar de prelación entra a un banco de elegibles y será la primera persona opcionada a ganar un nuevo concurso de las mismas características. Esto es bastante interesante dentro del sector público. Se podría utilizar esta estrategia. También hay algunas privadas que utilizan esta estrategia, pero habría que evaluar si esta estrategia es lo suficientemente eficaz. ¿Por qué? Porque este tipo de estrategias, por ejemplo, se utiliza en contact centers, ¿sí? En donde yo hago procesos de selección para 100, 200 personas y como hago procesos de selección tan grandes, muy probablemente mis postulantes estaremos hablando de 400 personas. Entonces yo elijo las primeras 100, pero muy probablemente de esas 400 yo pueda generar un banco de elegibles para cuando la necesidad de mi negocio me obligue a realizar un nuevo proceso de contratación, yo pueda tomar de ese banco de elegibles. Sin embargo, este tipo de estrategia, como les decía, en las instituciones públicas, no puede estar funcionando con este nivel de celeridad porque las instituciones públicas no generan tantos concursos de méritos de oposición como para que se vayan aplicando estos bancos de elegibles, ¿no? Es muy importante que se considere que dentro de los procesos de selección de personal en el sistema público deben acogerse a algunos principios que están enmarcados dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Estos principios son la legalidad, la transparencia, la credibilidad, la igualdad, la inserción y equidad y la difusión. Entonces, todo concurso de méritos y oposición dentro de un proceso, ¿sí? Estará apegado a varios de estos principios, a todos estos principios. Y aquí hay algo muy interesante y es uno de los problemas que suelen tener a la hora de que realizan una auditoría. Precisamente cuando viene un auditor a revisar un proceso de selección, lo primero que va a buscar dentro de ese proceso es que se cumplan estos principios, que el concurso sea legal, que haya sido transparente a través de una buena difusión y convocatorias, que tenga credibilidad entre quienes participaron en el concurso, que se haya visto precisamente cuáles son estos principios que tiene los procesos públicos de igualdad y de inserción y de equidad. Entonces, esta lámina es muy importante porque cuando nosotros aplicamos los concursos de méritos y oposición, no nos debemos olvidar nunca de que debemos cuidar que el proceso de selección cumpla con los principios que están precisamente identificados para este subsistema de selección de personal. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta, Bolívar, por favor? No, ninguna, todo está claro, muchas gracias. Perfecto. Entonces, todo proceso de selección de personal debe realizarse a través de concurso de méritos y oposición. Evidentemente, cuando la vacante es fija, ¿no? Cuando la vacante es fija, nosotros tenemos que hacerlo a través de un concurso de méritos de oposición y siempre utilizando la plataforma tecnológica que el Ministerio de Trabajo emite como único medio válido para la ejecución de los procesos. Entonces, estas herramientas también están precisamente alineadas al cumplimiento de los principios que estábamos hablando que debe tener un proceso de selección. ¿Qué es un concurso? Es un proceso por el cual se convocan a todas las personas mayores de 18 años que se encuentran legalmente habilitadas para el ingreso y desempeño del servicio público y que evidentemente reúnan todos los requisitos establecidos en la convocatoria para que puedan iniciar en un proceso de selección. Todo concurso de mérito y oposición tiene que ser abierto. ¿Cuáles son los componentes de un concurso? ¿No? La convocatoria
el mérito, la oposición y la declaración del ganador del concurso. La convocatoria, que tiene que ser pública, ¿sí? Para todas las personas, como decíamos, mayores de 18 años que puedan ejercer la función pública. El mérito es la comparación del perfil duro de la persona que entra en un concurso de méritos de oposición versus el perfil del cargo. ¿Qué es el perfil duro? El perfil duro es educación, experiencia, ¿sí? Que esos son componentes no modificables en las personas y que tienen que cumplir en función de qué titulación se requiere, con qué rangos de estudios se requiere que tenga relación, en qué campos tiene que haber sido estudiado, procesos de capacitación previa que tiene que cumplir una persona, cuántos años de experiencia, y aquí en la experiencia hay algo muy importante de diferenciar, porque existen dos tipos de experiencia, la experiencia específica y la experiencia general. La experiencia específica es cuando dentro del perfil de cargo que yo tengo en una posición, ¿sí? Yo exijo que, por ejemplo, alguien que va a entrar a un puesto de compras públicas tenga experiencia específica en compras públicas durante 3 años. La experiencia general es, en cambio, como por ejemplo cuando estoy haciendo un concurso para seleccionar un director, yo le pida experiencia general como jefe o director de 2 años, sin importar qué área haya esta persona dirigido. Únicamente me interesa que tenga experiencia como director o jefe en alguna otra institución u organización privada. Y la oposición es, una vez calificadas todas las hojas de vida, únicamente para quienes cumplan los méritos, es decir, únicamente para quienes cumplan con todos los ítems que nosotros hemos colocado en el perfil duro, solamente estas personas pueden entrar a los procesos de oposición. Y en la oposición, ¿qué tenemos? Las pruebas de conocimientos técnicos, las pruebas psicométricas y las entrevistas. En los conocimientos técnicos es muy importante que nosotros siempre nos apeguemos a que las personas tienen que rendir una evaluación en función de lo que realmente de conocimientos generales del puesto. ¿Por qué lo digo generales? Porque una evaluación, una prueba técnica no puede tener detalles que solo un ocupante del puesto puede saber. Tenemos nosotros que discernir entre lo que una persona debe saber para conocer un puesto de trabajo y otro muy diferente es el conocimiento de una persona en la ejecución. Internet. Entonces estaba indicando que
hay que tener muy claro las preguntas que nosotros le vamos a hacer a una persona, ¿sí? Sabiendo que no está vinculada dentro del puesto de trabajo. Entonces, hay veces en que se incluyen preguntas de normativas específicas que solamente conoce alguien que está dentro de la institución y esto realmente puede ser observable porque precisamente no cumple con estos principios de legalidad y transparencia que nosotros debemos cumplir dentro de los procesos de selección. Otro tema también son las pruebas psicométricas, aunque ustedes no lo crean, muy importantes y para quienes realizan estudios en psicología de fácil lectura. Y como les digo, importantes porque se pueden determinar aquí ciertos rasgos de personalidad que en un futuro podrían o no tener problemas. Sin embargo, es importante saber que aun cuando se detectan problemas, no podemos discriminar precisamente por el tema de la prueba psicométrica, sino siempre va a tener una puntuación. Y finalmente las entrevistas que son muy importantes dentro de un proceso de selección, porque a través de las entrevistas nosotros podemos conocer un poco más de las personas. Y aquí en el tema de las entrevistas es muy importante que nosotros como personas de talento humano vayamos entrenando a los directores y jefes que participan dentro de los procesos de selección para realizar adecuadas entrevistas de personal. Y aquí hay esta estrategia precisamente de las entrevistas conductuales, en donde nosotros a través de las competencias podemos identificar ciertas preguntas que nos den apoyo y soporte para saber si una persona ha tenido o no comportamientos en el pasado que nos ayuden a identificar si tiene las competencias requeridas para un puesto de trabajo. Como elemento del proceso de selección, las competencias son muy interesantes y a través de la metodología STAR que está expuesta dentro de su material de trabajo y que ustedes a través de YouTube pueden identificar algunas entrevistas, es muy interesante. Otro de los procesos de selección a través de competencias son los Assessment Center, que es como el video que ustedes pudieron observar de Heineken. Este video me gusta mucho porque son competencias en acción, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo las personas, la intención de un Assessment Center es ver cómo una persona reacciona ante determinado estímulo o determinada situación y esto nos permite ver realmente cómo una persona puede reaccionar. ¿Sí? Bolívar, ¿tienes alguna pregunta de esta unidad 3? Creo que por hoy he finalizado con el resumen de la unidad 3. ¿Alguna inquietud que pueda resolver o podemos dar por terminada la clase? No, sobre el tema no tengo ninguna consulta. Lo que quería consultarles, esto para el curso, recién me Sí, habilitaron el viernes anterior. Entonces sí, sí, yo sí. estoy retrasado y ya subí los foros, ya les tengo completos con el incluido el de esta semana. Y Sí, voy a subirle te había mandado un mensaje ya, interno, te había enviado un mensaje. Déjame